En una tranquila noche de diciembre de 1984, una pequeña ciudad en India se vio envuelta en un silencio mortal. Lo que comenzó como una leve brisa, pronto se convirtió en una pesadilla que cambiaría la vida de miles de personas para siempre. Algo invisible se filtraba en la oscuridad y en cuestión de horas, las calles se llenaron de caos, gritos y muerte. Lo que había sucedido en India sigue siendo recordado como uno de los momentos más aterradores de la historia moderna. Un desastre cuyo origen aún genera preguntas y horror. El desastre de Bhopal, ocurrido en la noche del 2 al 3 de diciembre de 1984, es considerado uno de los peores desastres industriales en la historia. Una fuga de gas altamente tóxico de una planta de pesticidas en Bhopal, en India, resultó en la muerte inmediata de miles de personas y causó sufrimientos y enfermedades a cientos de miles más. La planta era propiedad de Union Carbide, una filial de la compañía estadounidense Union Carbide Corporation. Las causas del desastre incluyen fallas de seguridad, negligencia y falta de mantenimiento. En 1969, Union Carbide estableció una planta de pesticidas en Bhopal para producir un producto conocido como Sevin, un pesticida común utilizado en la agricultura. Para fabricar Sevin, uno de los principales ingredientes necesarios era el isocianato de metilo, un compuesto químico extremadamente tóxico. Aunque Union Carbide afirmaba haber implementado las mejores prácticas de seguridad, con el tiempo comenzaron a surgir problemas relacionados con el mantenimiento y la seguridad de la planta, especialmente en la década de 1980, cuando la demanda de Sevin disminuyó y la planta operaba a una fracción de su capacidad original. Para principios de los años 80, la situación financiera de la planta de Bhopal se deterioraba. Union Carbide empezó a reducir costos, lo que incluyó recortes en el personal y en los procedimientos de mantenimiento de la planta. Muchas de las medidas de seguridad críticas, como los sistemas de enfriamiento y los neutralizadores de gas, no funcionaban correctamente o estaban fuera de servicio. A pesar de las advertencias de los empleados locales sobre los crecientes riesgos, las condiciones de la planta continuaron deteriorándose. Además, había reportes de que las instalaciones eran operadas por personal menos capacitado y en algunos mecanismos de contención cruciales no habían sido sometidos a pruebas adecuadas en meses. En la fatídica noche del 2 de diciembre de 1984, se produjo una fuga de isocianato de metilo. Aproximadamente 40 toneladas de este gas tóxico fueron liberadas en la atmósfera cuando una cantidad de agua ingresó accidentalmente al tanque que lo contenía, desencadenando una reacción química descontrolada. La presión dentro del tanque aumentó drásticamente, lo que provocó la ruptura
de las válvulas de seguridad y la liberación del gas. El sistema de alarma no funcionó adecuadamente, lo que impidió que los residentes fueran alertados del peligro de inmediato. A medida que el gas se dispersaba por la ciudad, miles de personas comenzaron a sufrir los efectos de la exposición. Este compuesto sumamente irritante que afecta el sistema respiratorio causó tos, vómitos, ceguera temporal y en muchos casos asfixia. Aquellos que vivían cerca de la planta fueron los más afectados, ya que muchos inhalaron grandes cantidades del gas mortal mientras dormían. Se estima que entre 2.000 y 3.000 personas murieron en las primeras horas tras la fuga, mientras que otras 10.000 fallecieron en los días y semanas siguientes. El impacto del gas en la población fue devastador. Los hospitales locales, que no estaban preparados para un desastre de tal magnitud, se vieron rápidamente desbordados. Los pacientes llegaban con síntomas de asfixia, ojos severamente irritados, problemas respiratorios y vómitos. Las calles de Bhopal se llenaron de cuerpos mientras la gente intentaba desesperadamente huir de las nubes de gas, aunque muchos sucumbieron antes de poder escapar. El caos era tal que los médicos locales no sabían exactamente qué gas había sido liberado, por lo que los tratamientos que administraban eran ineficaces en muchos casos. Las autoridades gubernamentales tampoco pudieron responder con rapidez y eficiencia, lo que agravó aún más la situación. Aparte de las muertes inmediatas, las consecuencias del desastre de Bhopal dejaron cicatrices profundas en la población. Se estima que más de 500.000 personas fueron expuestas al gas tóxico. A lo largo de los años, decenas de miles de personas han sufrido problemas crónicos de salud, incluidos trastornos respiratorios, neurológicos y reproductivos. En muchas familias, los bebés nacieron con defectos congénitos como resultado de la exposición de sus padres al gas. Las zonas cercanas a la planta continuaron contaminadas durante años, ya que los productos químicos peligrosos nunca fueron adecuadamente eliminados. El agua subterránea y el suelo quedaron envenenados, lo que exacerbó aún más la crisis de salud pública en Bhopal. Union Carbide inicialmente trató de minimizar su responsabilidad en el desastre, afirmando que la fuga fue el resultado de un sabotaje perpetrado por un trabajador descontento. Sin embargo, investigaciones independientes demostraron que la fuga fue el resultado de años de negligencia, malas decisiones de gestión y fallos de seguridad. En 1989, Union Carbide llegó a un acuerdo con el gobierno indio para pagar $470 millones en compensación, una suma que fue ampliamente criticada por ser insuficiente dado el alcance del desastre. En 2010, varios ejecutivos de Union Carbide fueron condenados por negligencia criminal en relación con el desastre y sentenciados a 2 años de prisión, un castigo que también fue visto como insignificante dada la magnitud de la tragedia. Además, hasta el día de hoy, los esfuerzos para limpiar adecuadamente la planta y las áreas circundantes no han sido completos. El desastre de Bhopal, aunque devastador en su magnitud, sigue siendo uno de los tantos ejemplos de tragedias que quedan en la sombra debido a su ubicación en un país del tercer mundo. La falta de atención global y la insuficiente respuesta de las autoridades internacionales
reflejan una cruda realidad. Cuando estas catástrofes ocurren en naciones pobres, sus víctimas rara vez reciben la justicia o la ayuda que merecen. La indiferencia que rodea a casos como el de Bhopal revela una desigualdad brutal en la importancia que se le otorga a las vidas, donde los más vulnerables son simplemente ignorados por las grandes potencias y corporaciones, simplemente porque ocurren lejos del centro de poder económico mundial.